desde el punto de vista pues social, y tal vez no del químico, pero sí desde el punto de vista social y desde el punto de vista médico. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a ver, compartir. Entonces vamos a revisar la química de los alcaloides, y esta química se caracteriza porque el grupo funcional que es específico de estos compuestos son los heterociclos, las estructuras heterocíclicas. ¿Y qué es una estructura heterocíclica? Bueno, una estructura heterocíclica es aquella molécula de naturaleza cíclica en la cual uno de sus átomos no es carbono. Y aquí en esta ilustración podemos ver este compuesto que se llama quinolina, que está formada por un anillo heterocíclico en el cual uno de los átomos es nitrógeno y otro anillo, un anillo de benceno. Y aquí podemos ver claramente esta diferencia entre un grupo heterocíclico y uno que no es heterocíclico, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el benceno, y el análogo del benceno, ¿sí?, es este compuesto que es la piridina. Entonces, la piridina es un compuesto nitrogenado en el cual uno de los carbonos del benceno ha sido reemplazado por nitrógeno. Y entonces, en el caso de la quinolina, pues tengo o se tiene un anillo de benceno fusionado con un anillo de piridina, ¿no? Entonces, esta es la característica que vamos a encontrar en todos los alcaloides que tienen algunos de estos anillos, no específicamente, pero en general, estos anillos que presentamos aquí son los que se encuentran en la mayoría de los alcaloides, pero hay también otros, ¿no? Entonces, es importante conocerlos y saber, sobre todo, identificarlos por su nombre común, ¿no? Entonces, el análogo de benceno con un nitrógeno se llama piridina, ¿sí? Si ese benceno tiene dos, o se han reemplazado dos átomos de carbono, entonces tenemos las pirimidinas, como este que tengo acá, ¿no? Y este nitrógeno, bueno, puede estar en esta posición 3, puede estar en la 2 o puede estar en la 4. También esos compuestos existen. Pero estos anillos de pirimidina son los que vamos a encontrar preferentemente en los alcaloides. Después tenemos este anillo de pirrol, ¿sí? Este anillo de pirrol, que es un anillo de 5, y es un compuesto, vamos a decirle, análogo al ciclopentadieno, ¿sí?, en el cual en lugar de nitrógeno tendríamos carbono. Pero entonces ese es el compuesto que se llama pirrol. Y cuando está saturado, que es este que tenemos acá, tenemos la pirrolidina, que es este compuesto, ¿no? El nombre de pirrol viene de una palabra griega que quiere decir rojo, y esto se debió a que donde lo aislaron era una sustancia orgánica de color rojo, ¿no? Entonces, por eso se denomina pirrol. Después tenemos la quinolina, donde, pues como vemos, está fusionado un anillo de piridina con un anillo de benceno. Y tenemos también, tenemos también el caso en el cual se encuentran dos heteroátomos en el anillo, como es el caso del imidazol. Entonces, también aquí el nitrógeno puede estar en la posición 2 o en la 3, pero generalmente en los alcaloides vamos a encontrar heterociclos de imidazol, ¿sí? Cuando está el nitrógeno en 2 se conoce con el nombre de
a Sol. Luego tenemos este sistema, esta molécula en la cual se ha fusionado un anillo de benceno con un anillo de pirrol, y este compuesto que forma otro grupo funcional se conoce con el nombre de indol, ¿sí? O sea, de indol viene del índigo, que es el colorante que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, de ahí se deriva el nombre de indol. Indol e índigo se derivan de India, entonces es un compuesto que está relacionado con la India. Bueno, ya la pirimidina, ya dijimos que es un benceno en el cual tengo dos nitrógenos sustituidos. La pirrolidina, que resulta de la saturación del pirrol, y la piperidina, que resulta de la saturación de la piridina, ¿sí? Entonces, en general, estos son los sistemas heterocíclicos que vamos a encontrar dentro de los alcaloides, ¿sí? Entonces, es importante identificarlos porque un buen número de alcaloides pues, van a tener estas estructuras. Entonces, ahora sí, esta es una breve introducción. Eso quiere decir que la química de los alcaloides pues, es la química de los compuestos heterocíclicos con nitrógeno. Bueno, miren, aquí tengo esta no está muy bien, está medio fea, pero fue la que encontré de primera mano. Pero bueno, estos son los anillos que podemos encontrar en los alcaloides, ¿sí? Aquí vean, aquí tengo dos anillos de 5 átomos unidos por un nitrógeno. El nitrógeno estaría aquí, en esa parte. Y este anillo se conoce como pirrolicidina. Este otro, que son dos anillos de ciclohexano fusionados y tienen un nitrógeno en esta posición, se conocen como quinolicidina, ¿sí? Esta tetrahidroisoquinolina es este compuesto, es la quinolina, pero el nitrógeno está en 2 y este anillo donde está la pirina está saturado. Esa es la isoquinolina, que es la tetrahidroisoquinolina. Después tengo la quinolina, que ya vimos. El anillo de tropano, este es un sistema bicíclico en el cual están fusionados un anillo de 5, como se ve aquí, con un anillo de 6, que sería este otro par, ¿no? Y aquí el nitrógeno lleva un metil. El imidazol, el indol, este es una purina, ¿sí? Donde se encuentra un sistema de imidazol fusionado con un sistema de ese compuesto que es la pirimidina, no, sí, es la pirimidina, ¿sí? Entonces es una pirimidina oxidada con un imidazol, ¿no? Y esos son los compuestos diterpénicos que ya habíamos visto y los esteroidales que ya habíamos visto en la clase pasada. Y hay un pequeño número de alcaloides que contienen compuestos alifáticos con 2 o 3 nitrógenos, ¿no? Bueno, estos son los sistemas cíclicos que vamos a encontrar en los alcaloides. Por eso les decía que la química de los alcaloides pues, es la química de los compuestos heterocíclicos de nitrógeno. Bueno, a ver, déjenme ver. Esto lo vemos. Y a manera de historia, como les decía, los alcaloides son compuestos que han tenido una profunda influencia dentro, vamos a llamarle, dentro del desarrollo de la humanidad, ¿no? Y bueno, pues aquí ustedes pueden ver esta imagen en la cual tenemos eh, una, una estatuilla de Xochipilli, que supuestamente era el dios de las flores, ¿no? Esta, eh, esta estatua, pues fue, como dice aquí, fue encontrada en las faldas del Popocatépetl, pero también donde se han encontrado muchas representaciones parecidas a esta es en Xochimilco.
Aquí se resalta el hecho de que tiene algunas plantas que tienen, bueno, que los indígenas o nuestros ancestros relacionaban con una manera de ponerse en contacto con la divinidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta florecita que se ve aquí es la flor del tabaco y el tabaco, pues sabemos que tiene un alcaloide, ¿no? Y por otro lado tengo aquí este círculo, que es esta parte, y que esta representa ¿cómo se dice aquí? El sombrero de un hongo, ¿no? Que es el Psilocybe aztecorum, que produce, pues como ustedes ya se imaginarán, una alteración de la percepción, ¿no? Y esta otra planta que está por acá, que está más grande, es una planta que se supone que también tenía estos efectos alucinógenos, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, pues aquí tenemos una representación de una danza, que eh, vamos a llamarla escultura, así entre comillas, fue encontrada en Veracruz. Entonces, muestran una serie de personajes que están bailando alrededor de aquí, lo que parecería una sombrilla, pero en realidad es un hongo, ¿no? Entonces, como les digo, esto es un resultado, pues, de aquella interpretación mágica que tenían nuestros ancestros para poder, pues, interpretar el mundo, ¿no? Que obviamente, como les alteraba la percepción, pues, tenían acceso, vamos a llamarle, a otra dimensión, ¿no? Eh, por ahí hay un estudio de un antropólogo norteamericano, que afirma que las culturas de Mesoamérica bueno, todas las culturas prehispánicas se desarrollaron como resultado de mm, de la cosmovisión inducida por el efecto de estas sustancias, vamos a llamarles alucinógenas, ¿no? Eh, pero bueno, es una realidad. Y solo como dato también, vamos a llamarle interesante, se sabe que de todas estas plantas que son alucinógenas, prácticamente todas contienen alcaloides. De una u otra manera son sustancias que contienen alcaloides, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de los alcaloides. Y como les decía también, según vamos a llamarle un censo botánico que se hizo por ahí de 1950, el lugar donde, hasta ese momento, el lugar donde más plantas que tenían alucinógenos en el mundo era México, pero actualmente creo que ya se ha investigado más y el primer lugar lo tiene Brasil, pues porque tiene toda la selva del Amazonas, ¿no? Y era una región que no estaba muy explorada, pero ahora ya, como es más conocida, pues ya se han identificado muchas sustancias también alucinógenas que tienen alcaloides. Entonces, ahí la importancia de los alcaloides, ¿no? Como les decía, no, esta actividad de interpretar el universo a través del consumo de estas sustancias, pues no es propio de un solo pueblo, ¿no? Sino también los incas y en general prácticamente todos los pueblos en una etapa de su desarrollo estuvieron eh, consumiendo este tipo de compuestos, ¿no? Pero parece ser que, bueno, pues como por ejemplo en el caso de Rusia y de la parte de la zona geográfica de los polos, pues no hay tanta variedad de plantas, ¿no? Entonces, pues no tenían mucho de donde tomar, a diferencia de lo que sucede en países como México, como Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Donde hay una gran variedad de plantas y ahí fue más desarrollado el consumo de estos compuestos. Bueno, entonces ahora,
Estos alcaloides se pueden encontrar pues en las plantas principalmente, ¿no? Y en las plantas se pueden encontrar en las semillas o en las hojas, ¿no? Aquí tenemos un caso de las semillas del cacao, donde existe una sustancia que se llama teobromina. Bueno, aquí dice que es un alcaloide, pero en realidad estrictamente no es un alcaloide. Se comporta como un alcaloide y parece un alcaloide, y se le conoce como alcaloides falsos. Pero bueno, el resultado es que esa teobromina pues tiene un efecto tranquilizante en los seres humanos, ¿no? Por eso se recomienda el chocolate. Y por acá tenemos el caso del tabaco y de la coca, ¿sí? Aquí, bueno, pues encontramos que el tabaco pues, contiene la nicotina, que es un estimulante, y pues todos conocemos los efectos que causa en la adicción por fumar, ¿no? Y bueno, pues ya no se diga de la cocaína, que pues su uso y su abuso pues ha originado toda una serie de problemas, ¿no? Pero todos ellos contienen alcaloides. Entonces, en las semillas, en las hojas, y, bueno, esta es otra, bueno, que tengo aquí es la amapola, ¿no? A ver, déjenme ver, vamos a presentar esta. A ver, déjenme ver. Aquí tengo esta. Si alcanzan a ver esta, a ver, díganme si ven este sapo. No, profe, solo vemos ¿Sapo? la... No tiene histórico. Ajá. No, entonces espérenme, a ver, vamos a ver. Dejar de compartir. Aquí está el sapo que les quería presentar. A ver si lo ven. Sí. ¿Sí se ve el sapo? Bueno, Sí. ahorita vamos a ponerlo. Entonces, miren, aquí vamos a... Entonces, los alcaloides también los vamos a encontrar en algunos anfibios, como son los sapos y las ranas, ¿no? Y en insectos, como son las hormigas. Aunque, bueno, ahorita les explico cómo está. Aquí tenemos el caso del... Voy a hacer un poco más grande. Ese alcaloide, o sea, en los anfibios, es muy frecuente encontrar alcaloides, ¿no? Aquí podemos ver que este eh, sapo produce esta sustancia que se llama la bufoteína, que tiene esta estructura, y si ven esta estructura es un derivado del indol, ¿sí? Entonces, este, sapo, cuando se siente amenazado, aquí esa parte que está aquí muy, esa protuberancia que tiene, empieza a secretar una sustancia en la cual produce la bufoteína, ¿sí? Y esta sustancia, y en general todos los alcaloides que tienen el núcleo de indol, son los que vamos a encontrar que son, vamos a llamarle así, alucinógenos, o sea, que alteran la percepción, ¿sí? Entonces, esto pues se ha relacionado con el mito de que cuando la princesa besa al sapo, pues el sapo se transforma en un príncipe, ¿no? O sea, existe ese mito. Pero vamos a llamarle que el trasfondo de ese mito está en el hecho de que estas sustancias pues producen visiones, ¿no? Entonces, probablemente alguna mujer tuvo alguna experiencia con algún sapo, y no sé, lo besó, no sé qué habrá pasado, y entonces pues ¿no? Empezó a tener alucinaciones, y pues vio lo que quiso ver en ese momento, ¿no? Y entonces probablemente haber imaginado así un ser fantástico o maravilloso, y lo que estaba viendo era pues son puras alucinaciones, ¿no? Y esto, bueno, este es vamos a llamarle el contexto
antropológico, ¿no? Hay también por ahí un estudio sobre las brujas y donde pues se abordan este tipo de mitos, ¿no? Entonces, esos hechizos que preparaban, pues estaban hechos a base de sustancias que contenían alcaloides y que producían este tipo de visiones, ¿no? Entonces, el inconveniente es que también estas sustancias llegan a ser tóxicas y muchas de ellas pues llegan a producir intoxicaciones o incluso la muerte. Pero en general los sapos y las ranas producen este tipo de compuestos. Y en el sudeste de Asia, particularmente en Indonesia, vamos a llamarle los dentistas rurales, tienen una especie de ranas que con una especie de palillo les estimulan la glándula y luego impregnan el palillo con esa sustancia y con eso anestesian a las personas que les van a hacer ¿cómo les llaman? Una extracción dental, ¿sí? Es una práctica común por esos lados. Y hay otras historias, también hay muchas historias, ¿no? Precisamente relacionadas con la presencia de alcaloides. Otra es de que, si ustedes no lo saben, vamos, lo que es la frontera entre México y Estados Unidos, o sea, lo que es el río Bravo, hay una especie de ranas que también producen sustancias alucinógenas. Ya ven cómo son los americanos o los gringos viciosos, pues en cuanto se enteraron de eso, pues empezaron a buscar a los sapos y pues, a alterarse su existencia con estos sapos, al punto de que prácticamente se estaban extinguiendo. Y hubo una campaña para evitar eso, ¿no? Y entonces ahora, pues prácticamente ya no hay sapos en el río Bravo, pero pues se desató ¿cómo se llama? La euforia por tener este tipo de experiencias. Y el otro dato anecdótico sucedió en Australia, donde, pues ustedes saben que en Australia fue un continente aislado. Entonces, pues se dio paso a que cuando cuando se hizo intensiva la ganadería, particularmente la de los borregos, pues alteró todo el ecosistema, ¿no? Entonces hubo plagas y hubo una serie de problemas ecológicos. Entonces algunos, tratando de remediar la situación para las plagas de insectos, introducieron las ranas de Indonesia, y esas ranas, pues sí, disminuían el número de insectos. Pero, o sea, lo curioso y lo anecdótico es de que los ganaderos que tenían sus ovejas notaban que por las mañanas sus perros estaban muy, muy alegres, ¿no? Muy, muy contentos. Y que, pues, inmediatamente cuando apuntaba el alba, se iban al campo y después regresaban, y ellos regresaban muy felices y contentos, ¿no? Y entonces pues investigaron, y lo que encontraron era que los perros pues ya se habían vuelto adictos a las ranas, porque iban a buscar a las ranas y las lambían, y entonces de esa manera vamos a decirle que se estimulaban, ¿no? Bueno, pues no pasó de ahí, pero bueno, es un dato anecdótico que pasó, ¿no? El otro dato curioso, bueno, pues es hecho que en Nueva Zelanda y no, en Sudamérica hay unas hormigas que les llaman las hormigas del fuego y que tienen un alcaloide que es muy tóxico. Y entonces hay unas ranas que se comen esas hormigas, y al comérselas pues van almacenando los alcaloides, y eso les ayuda a que se vuelvan tóxicas y que no sean objeto de la depredación
de los otros animales superiores, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cuestiones que hay en torno a este tipo de compuestos. Bueno, y bien, este es el problema bueno, no es el problema, vamos a llamarle, uno de los alcaloides que más abuso ha sufrido y que más historia tiene, que es la morfina. Esto que tenemos aquí es ¿cómo se llama? Un bulbo de la morfina o de la amapola, como se le llama popularmente, ¿no? Es una planta originaria de Asia, pero que tiene unos colores a ver si está por acá, ¿no? Tiene unos colores muy bonitos, un color rojo muy agradable. Hace unos 60, 70 años era muy común ver en los jardines pues, de cualquier casa de pueblo la amapola, ¿no? Las personas lo utilizaban para hacer ¿cómo se dice? Sus linimentos, y con eso pues ya se lo soltaban, no se lo fumaban, ¿no? Pero este ha sido el alcaloide que más abuso ha sufrido en su consumo, ¿no? Pues sabemos la morfina, que tiene esta estructura, se utiliza como alcaloide, y como alcaloide, pues, como alcaloide, como analgésico. Es decir, en aquellas personas que tienen dolores muy intensos, pues se les prescribe la morfina, ¿no? Para mitigar esos dolores. Hay otros alcaloides, como el que tenemos. Bueno, este no es un alcaloide, este es un protoalcaloide, porque el nitrógeno no está formando parte de un anillo como en esta otra parte, ¿no? Aquí no es pero este tiene una actividad, sí es muy tóxico y está presente en estos hongos, ¿no? Que es la Amanita muscaria, y que estos sí son venenosos, ¿no? Por ahí se dice que el color rojo pues siempre es un símbolo de la toxicidad de estos compuestos. Entonces, pues la naturaleza lo ha hecho de esta manera, y bueno, pues, por algo ha de ser, ¿no? Entonces, ahora, miren, aquí tenemos otro. En general, estos compuestos, los alcaloides, son compuestos pues tóxicos, ¿no? Estos dos, la estricnina, que se obtiene de este árbol, que es la Strychnos nus vomica, o nuez vomica, también se le conoce como haba de San Ignacio, ¿no? Esta es una sustancia extremadamente tóxica, ¿sí? Y tiene una estructura interesante porque, como pueden ver, tiene varios sistemas bicíclicos. Pero bueno, esta estricnina pues se utiliza, o se utilizaba como raticida, ¿sí? Y antes, cuando alguien quería deshacerse de sus enemigos, pues lo envenenaba con estricnina, ¿no? Este otro compuesto, que es la coniina, ¿sí? Es uno de los alcaloides a ver, déjenme ver, uno de los alcaloides que están presentes en esta planta, que es la cicuta, ¿sí? Entonces, esta planta es la que le dieron a beber a Sócrates pues para matarlo, ¿no? Aquí lo interesante es que, si ustedes se dan cuenta, tiene aquí un carbono estereogénico. Entonces, sería el enantiómero S, ¿no? Como les digo, es tóxico y produce la muerte. Pero el R se encuentra en la raíz del árbol de la granada, y tiene un átomo de carbono en esta cadena menos, ¿no? Y ese pues no es tóxico. Es tóxico, pero para las lombrices. Entonces, la raíz del granado se utiliza para combatir ¿cómo se llama? Sí, a las tenias,
y a las lombrices en general, ¿no? Entonces, los alcaloides son una fuente de medicamentos muy importante. Bueno, entonces, el otro aspecto importante de los alcaloides es de que prácticamente podemos decir que la química orgánica y en general la química pues se vio estimulada tratando pues de desentrañar los misterios que había en torno a estas sustancias como los alcaloides, ¿no? Entonces aquí hay una reseña histórica. Entonces bien, desde 1805, o sea, desde más o menos desde los tiempos de la independencia de México, pues ya se había aislado a la morfina, ¿sí? O sea, se aisló un polvo blanco y que producía el sueño, ¿no? Por eso le pusieron morfina por el dios Morfeo. Después, unos años después, se aisló la estricnina, ¿sí? Gómez es, si mal no recuerdo, es un personaje peruano, ¿sí? Que pudo aislar la cinconina, ¿sí? Esa cinconina, pues en ese momento fue un logro muy importante porque esta cinconina era el único remedio en ese momento para combatir el paludismo, ¿sí? Entonces, bueno, esto representó un gran logro, ¿no? Aunque bueno, o sea, nada más aislaron un polvo blanco y pues no sabían qué cosa era, es decir, qué estructura tenía, ¿no? Porque no contaban con los medios con los que tenemos ahora. Después, en 800, bueno, posteriormente se aislaron otros alcaloides como la cafeína y la atropina, ¿no? Bueno, y la coniina, pues se preparó en 1886. Entonces, como ven, esto le dio un gran impulso a la química orgánica, ¿no? Y entonces aquí tenemos también una pequeña reseña de por qué las plantas producen alcaloides, ¿no? En términos generales, pues se sabe que es una respuesta al estrés que sufren las plantas. Y este estrés puede ser, generalmente son condiciones adversas para la planta, ¿no? Y con esto lo que quiero resaltar de que puede estar amenazada por parásitos, insectos, como dice aquí, por herbívoros, es decir, por orugas o por algún conejo que se quiera comer a la planta, ¿no? Y entonces, si se estimula la producción de alcaloides, lo que va a suceder es de que, por ejemplo, el conejo se come a la planta y si es lo suficientemente tóxica, pues lo va a matar y el conejo pues ya no va a volver por más planta, ¿no? Generalmente lo que sucede no es tanto que se muera, sino que bueno, en general los alcaloides tienen sabor amargo y entonces este sabor amargo disuade a los comedores, a los herbívoros, para que se puedan alimentar de ese compuesto, ¿no? Y es interesante este mecanismo porque algunos insectos, como son las mariposas monarcas, pues también se aprovechan de la presencia de estos alcaloides, alimentándose de esas plantas, ¿no? Y como ya tienen sistemas que no o sea, sistemas que les permitan almacenar esos alcaloides, entonces las mariposas también adoptan este mecanismo para defenderse de los depredadores, ¿no? En general, las mariposas monarcas comen un determinado tipo de plantas que tienen sustancias con alcaloides y pues los pájaros no son tontos, ya saben que no hay que comerse a las mariposas monarcas, ¿no? Entonces hay toda una serie de interrelaciones entre las plantas y los insectos y que aquí pareciera que el único tonto es el ser humano, ¿no? Porque no alcanza a dimensionar toda la interrelación que hay en la naturaleza.
Bueno, este otro papel dentro de los vegetales son sustancias de reserva de nitrógeno para la síntesis de proteínas, ¿sí? O sea, es un depósito o una fuente de nitrógeno, y el nitrógeno, pues como sabemos, es necesario para producir los aminoácidos a partir de los cuales se van a construir las proteínas, ¿sí? Y por otro lado, otras formas en las cuales se encuentra el nitrógeno, que ya no son útiles para la planta, pues entonces la planta la va a eliminar a través de la formación de alcaloides, ¿no? Es también otro aspecto a través del cual las plantas producen los alcaloides. Bueno, vamos a poner aquí estos. Estos son los nombres vamos a llamarle, pues los alcaloides que tienen un precio, bueno, no un precio, sino que se comercia con ellos, ¿no? O sea, representan una fuente de ingreso. Entonces, todos ellos, como podemos ver, pues se emplean como medicamentos, ¿no? En general, todos los alcaloides tienen una actividad biomédica, ¿no? Buena o mala, pero ahí van a tener, ¿no? Entonces tenemos la atropina. Este es un alcaloide que es antiespasmódico y es analgésico, ¿no? Esta atropina, donde se emplea es cuando uno va a ver al médico, al oftalmólogo, y le dilata uno la pupila, pues nos ponen una gota de atropina, ¿no? Entonces la atropina lo que hace es relajar el músculo del iris, y entonces pues se agranda la pupila, ¿no? Luego tenemos la cocaína, pues esta cocaína que es un anestésico local, pero más bien es un estimulante, o sea, su principal efecto es el estimulante. Y esta cocaína, pues para aquellos que han viajado a Sudamérica, pues saben que cuando uno se siente cansado, pues le dan a uno sus hojitas de coca para reanimarse y estar contento, ¿no? Y sí, sí funciona. Y no es tan adictiva. Luego la codeína, que es sobre todo analgésico, ¿no? Aquí, bueno, los medicamentos analgésicos son, pues yo creo que son también de los más importantes, porque no hay nada tan molesto como estar tolerando un dolor, ¿no? O sea, tolerar un dolor es muy difícil, y siempre se están buscando nuevos compuestos que sean analgésicos. La emetina, que es un emético y expectorante, ¿no? O sea, sirve eh, para estimular la secreción de los fluidos del sistema respiratorio. Luego tenemos la morfina, pues es aquí la morfina, su valor es como analgésico también, bueno, hipnótico, pero más analgésico. Y la quinina, pues este es el antimalárico, y esto es también muy importante. Actualmente, vamos a decir que el paludismo ya no es una enfermedad tan extendida como lo fue por ahí de los años 50, ¿no? Que era pues prácticamente una de las razones por las cuales en las zonas de las selvas tropicales pues había poca gente, ¿no? Porque el peor enemigo de la gente en las zonas tropicales era la malaria o el paludismo. Y el único recurso que había para combatirlo era con la quinina. Luego tenemos la efedrina, que es importante para el tratamiento del asma. La vincristina, este es uno de los antitumorales, o sea, no solo para los tumores, sino también para combatir el cáncer. La papaverina para relajar el músculo, ¿sí? Aquí solo debemos mencionar que esta papaverina era uno de los alcaloides que se utilizaba en los, vamos a llamar, en los brebajes para hacer los hechizos, ¿no? Pues todo el mundo, o la mayoría, hemos escuchado sobre
el empleo del toloache, ¿no? Para hacer estas pócimas para obtener el amor del ser amado, ¿no? O algo así, ¿no? En realidad lo que hace esta pabellina, pues es relajar y poner a las personas en un estado pues de total relajamiento, que su voluntad se resquebraja, ¿no? Entonces, a todo lo que se sometan van a decir que sí. Entonces, ahí es solo que hay que tener cuidado porque o sea, el problema con el uso, vamos a llamarle, folclórico de de todos estos vegetales, es que es difícil controlar la dosis. Entonces, si en un momento dado la planta tiene un exceso de alcaloides, pues lo más probable es que las personas se intoxiquen o se mueran. Y después tenemos la reserpina, que es un hipertensivo. Bueno, entonces, estas son algunas características fisicoquímicas de los alcaloides, ¿no? El tamaño molecular no es muy importante. En general tienen un color blanco, es tendiente a blanco. La mayoría son sólidos. Líquidos, solo existe la nicotina, ¿no? Y el sabor amargo. Algunos son ópticamente activos, y este es uno de los rasgos también que definen un alcaloide, ¿no? El carácter básico, es decir, los alcaloides siempre van a ser bases, o sea, van a comportar como bases frente a los ácidos. Por eso es que en la naturaleza siempre van a encontrarse, o se pueden encontrar en forma de sales. O sea, en la naturaleza se van a encontrar formando sales con diversos ácidos, como son el ácido oxálico, el ácido tartárico, el ácido cítrico o el ácido, no, nada más no. Y una propiedad, bueno, asociada a esta naturaleza básica de los alcaloides es que su solubilidad en agua va a depender del pH del medio, ¿sí? De tal manera que muy probablemente a un pH por arriba del pH de neutralidad, es decir, un pH alcalino, el alcaloide se va a encontrar como base libre, y esto quiere decir que entonces no va a ser un compuesto pues no polar o poco polar, y esto se va a reflejar en el hecho de que sea insoluble en agua. Mientras que si está en un pH ácido, pues entonces el nitrógeno va a estar formando sales cuaternarias de amonio, y pues sabemos que las sales son en general solubles en medio acuoso, ¿no? Y esta es una propiedad que se utiliza o que es más bien muy socorrida para el aislamiento de los alcaloides, ¿sí? Porque, pues, si tratamos el alcaloide primero con amoníaco y, y agua, entonces en el agua se ve todo lo que es polar y se va a quedar lo que no es polar. Si después cambiamos el pH a un pH ácido, entonces el alcaloide, que ahora se ha vuelto polar, se va a ir en la fase acuosa, y así podemos irlo purificando. A ver, déjenme ver, esto no nos interesa mucho. Bueno, esto sí. Bueno, miren, aquí la nomenclatura. Vean, por ejemplo, estas estructuras, pues sí van a tener su nombre sistemático, pero va a ser un nombre muy largo y un poco práctico para estarlo nombrando, ¿no? Entonces, por eso se ha acordado o se ha convenido en establecer una manera más práctica de poderlos llamarlos, ¿no? En general, se pueden nombrar a partir de la fuente, es decir, de la especie donde se encuentra o donde se ha aislado. Por ejemplo,
de las plantas que pertenecen a la especie Senecio jacobea, ¿sí? Esta planta, ustedes la ven aquí de color amarillo, es una plantita interesante, ¿no? Bueno, esta contiene este alcaloide que tiene aquí, ven este heterociclo, déjame hacerlo más grande para que se vea. Ahí en ese heterociclo, ¿no? Ese heterociclo que tiene dos anillos fusionados de 5 átomos, ¿sí? Este anillo se conoce con el nombre de pirrolicidina. Esas aparecen trabalenguas, pero bueno. Entonces, este compuesto, como se aisló de Senecio jacobea, pues se le cambió la terminación ea por ina, y entonces se llama jacobina. ¿Sí? Este es más o menos vamos a decir, un acuerdo que, pues que se da, pues más bien de manera, pues caprichosa, ¿no? Pero pues es algo que es aceptado por un gran número de investigadores. Y sobre esta planta, esta especies de senecio, generalmente crecen, ¿cómo se llaman? En los terrenos que han sido, ¿cómo se dice? Que han sido trabajados, ¿no? Y que han sido abandonados en los terrenos abandonados. Es muy encontrarlos al borde de las carreteras, ¿no? Son generalmente arbustos grandes de color amarillo. Y son compuestos interesantes porque si se lo comen las vacas o los caballos, son tóxicos, ¿no? Por eso existen. O sea, esto lo que hacen es que producen una inflamación en la panza de las vacas, y si no se los quitan, pues sí llegan a morir las vacas porque se les inflama tanto el estómago que les llega a explotar, ¿no? Incluso es muy, ¿cómo se dice? Muy frecuente el hecho de que cuando los campesinos ven a una vaca inflada, pues con un cuchillo le hacen una herida en el vientre para que salga todo lo que tiene depositado, ¿no? Y es algo sorprendente ver cómo sale toda esta materia que tiene dentro, ¿no? Entonces, esas plantas pues hay que tenerlas en respeto, y hay que tener el respeto, y su función, como les digo, es interesante porque este alcaloide lo que hace es que inhibe el metabolismo de los lípidos. Entonces, esto pues es una actividad biológica muy interesante porque se puede utilizar para combatir las plagas, ¿no? Y no tiene ningún efecto así, vamos a llamarle, de contaminante. Bueno, tenemos este otro ejemplo. En el caso de la coca, pues este alcaloide se obtuvo de la coca, entonces cambiamos la A le agregamos ina y entonces tenemos la cocaína, ¿sí? Esta es una manera muy, muy común, como les decía, de nombrarlos, ¿no? O sea, como derivados de la fuente donde se encuentra. Esta otra, pues es del género al que pertenece, ¿no? Pero bien, esta planta se llama efedra, y ahí se aisló pseudoalcaloide, y entonces su nombre pues se le designó con el nombre de efedrina, ¿sí? Esta es la amapola. Esta es la flor de la amapola. Como ven, es una flor muy, muy atractiva, ¿no? Y de aquí se obtiene la papaverina, que es uno de los alcaloides que tiene la amapola, entre toda la cantidad de alcaloides que están presentes en la amapola, ¿no? Luego tenemos aquí estos dos alcaloides. Este ergot es una especie de hongo que le sale
al centeno, ¿sí? Y en general a los granos como la avena. Y entonces, este ergot produce este tipo de alcaloides, que veamos ¿sí? Que como ven, esta parte de aquí es un derivado del indol, ¿no? Entonces, estos alcaloides, pues, son de los más tóxicos y de los más venenosos, porque estos producen alucinaciones, pero también producen, casi siempre producen la muerte, ¿no? Por una serie de contracciones. Y en general, las personas que se llegaban envenenar, a envenenar con este tipo de alcaloides, pues, generalmente la gente pensaba que estaban poseídos o embrujados, ¿no? Porque empiezan a hablar, empiezan a delirar y empiezan a sufrir convulsiones. Y luego tenemos el caso del café, que contiene la cafeína. Aquí la cafeína, pues no es no es un alcaloide, eh, pero podemos decir que no es un alcaloide, pues se comporta como si fuera un alcaloide, sí, por eso se le agrupa aquí con este tipo de compuestos. Y más adelante vamos a ver más bien clara la definición. Aquí tenemos otros dos también son anecdóticos estos ejemplos. Este alcaloide, que es un derivado de la tetrahidroisoquinolina, es la emetina, que se obtiene de una planta que se conoce con el nombre de emética, ¿no? Y pues sirve para aliviar para estimular el movimiento del intestino. Y aquí tenemos también dos de los alcaloides más conocidos, ¿no? Por nosotros, o más conocidos eh, por la gente que no son químicos, ¿no? Es la nicotina, ¿sí? Que se acuñó este nombre porque vamos a decir que quien lo dio a conocer en Europa, pues fue Jean Nicot, ¿no? O sea, lo que hizo fue llevarse semillas de tabaco a Europa, y después, ya que creció por allá, pues cortaron las hojas, se la fumaron, y entonces pues vieron que era placentero, y de ahí ya le dieron el nombre de nicotina, ¿no? El otro caso es el alcaloide de la morfina, también obtenida de la amapola, y su nombre pues se deriva bueno, se relaciona con Morfeo, que era el dios del sueño, ¿no? Y eso porque pues esta morfina produce sueño, y en el sueño hay, vamos a llamarle, la gente sueña, ¿no? Y sueña cosas placenteras, entonces es muy, muy placentero. Creo que no hay nada más placentero que un buen sueño, ¿no? Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales los alcaloides tienen estos nombres. Pero la más, es una cuestión de un aspecto práctico, ¿no? Porque es más fácil nombrar la morfina que dar todo el nombre sistemático del compuesto. Y déjame ver, bueno, esto ya no. Bueno, aquí vamos a dejarle. Entonces, si hay alguna duda, pues lo comentamos, o algún comentario, ¿no? ¿Usted ha probado drogas? Profe, gracias. Yo no, he visto algunos. ¿Nunca ni cuando era joven? Sí he visto, no, sí he visto, o sea, sí he estado con la gente que se las fuma, pero no, no lo he hecho yo, no, sobre todo Es que yo le iba a decir que me comentaba. por ¿cómo les diré? O sea, desde el punto de vista antropológico es interesante, ¿no? Y pues todas, no sé si ustedes llegaron o han oído hablar de los hippies, ¿no? Que esa fue más o menos la época entre 1960 y 70,
eh, donde surgió todo este movimiento por experimentar esas alteraciones de la mente. Pero, pero bueno, fue un momento que no, vamos, que se quiso ¿cómo se dice? Trasladar la experiencia que tenían los indígenas al de la época actual, ¿no? Y es totalmente falso, bueno, totalmente erróneo, porque los indígenas no les daban estos, por ejemplo, los hongos, no se los daban a cualquier persona que fuera ahí a decirles, quiero hongos, ¿no? No se los daban. Los que eran los chamanes, ellos sí se los comían, y a través de esa alteración de la percepción podían, por ejemplo, eh, hacer su prescripción de los problemas que tenía la persona o interpretar los problemas que tenía la persona, ¿no? Pero yo la única experiencia que tuve fue en una ocasión con una persona que un compañero le preguntaba que si era atractivo consumir sustancias para tener esos estados místicos, ¿no? Y entonces el señor le dijo que eso era tonto, ¿no? Porque solo las personas que están mal buscan salirse por ese camino. Y que, bueno, se me hizo una respuesta muy congruente. Entonces, no, 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 sí, les digo, sí he visto, porque me interesó ese tema, digo, de hecho me sigue fascinando ese tema, ¿no? Pero que yo experimente, ¿no? Hay un libro que se llama, creo que se llama la alquimia mental, de un filósofo norteamericano, muy famoso porque se llama Alan Watts. Este personaje estudió filosofía y después se fue a Japón. Entonces, ahí en Japón estuvo practicando el budismo zen, y según sus palabras de él, en esa disciplina alcanzó los estados místicos que experimentan los monjes zen, y él fue el de los primeros que empezó a experimentar con este tipo de compuestos, pero según bajo condiciones, vamos a llamarle controladas, ¿no? O sea, no lo hacía por que se tuviera algún problema o porque tuviera necesidad, sino que se puso de acuerdo con médicos y con psicólogos, y le dieron LSD, y entonces él va describiendo lo que va viendo y lo que va sintiendo, y lo va interpretando de acuerdo a toda su formación, vamos a llamarla espiritual y filosófica, ¿no? Y finalmente él llega a la conclusión de que el estado místico es resultado de la liberación de unas sustancias que se producen por el metabolismo de un aminoácido que se llama triptófano. Entonces, ese triptófano es el que altera las terminales nerviosas, y vamos a decir como que abre la puerta hacia ese mundo, pues mágico, ¿no? Pero entonces la persona ahí ve lo que quiere ver. Si es una persona que tiene aspiraciones, pues se va a sentir realizado. Si es una persona que carga toda una serie de problemas, pues los problemas se van a ver más agudizados. Si es solo, vamos a decir, que este tipo de experiencias precipitan a la persona hacia el lado que ya está inclinado, ¿no? Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Pero sí, es interesante. Y a mí lo que me llama mucho la atención es de que pues en México hay, les voy a mostrar la próxima clase, la distribución de las plantas alucinógenas en el mundo. Y como ustedes van a ver, en México hay por todos lados, y en los lados y en algunos lugares o algunas plantas que uno ni se imagina que son alucinógenas, ¿no? Así nada más para que tengan una idea, el cempasúchil es una planta alucinógena. Nada más que, pues, muchas, digo, eso es algo que no es apropiado difundir, ¿no? Porque, pues, no, si ya estamos así de mal, pues vamos a estar peor, ¿sí? Pero es bueno saberlo, ¿no? Decir, como decía Rasputín, un poquito de veneno no hace daño, sino al contrario, fortalece, ¿sí?
Pero por eso les digo que estas sustancias son las que más han influido, yo creo, dentro del desarrollo del ser humano, ¿no? Porque el consumo de estas sustancias fue una práctica común en un momento dado del desarrollo de la humanidad. Y si uno lee los libros de antropología, por ejemplo, de los pueblos rusos o de los vikingos, pues ellos se drogaban para poder tener este tipo de experiencias místico-mágicas, ¿no? Entonces, eso es nada más que, pues, no, actualmente, pues, ya esto está más, pues, hasta cierto punto satanizado, ¿no? Pero no es, digo, no es algo recomendable, en el sentido de que, pues, eh, muchas de estas sustancias producen adicción, y, ¿cómo se dice? Adicción y tolerancia, ¿no? Entonces, estar dependiendo de algo para estar feliz o estar contento, pues no es muy apropiado, ¿no? Pero ese es un campo interesante. Yo más bien mi interés es desde el punto de vista, pues, filosófico y antropológico, ¿no? Hay un libro que se llama Brujas, cerdos y vacas, de un antropólogo norteamericano, y él analiza este tipo de experiencias, ¿no? Sobre todo los hechizos, como decía, de las brujas, pero lo hace desde una perspectiva antropológica, es decir, por qué la gente, bueno, más bien, por qué en un momento dado las brujas preparaban sus hechizos, ¿no? Y su conclusión es de que en esta época en que el mito de las brujas estuvo más fuerte, fue cuando las mujeres estaban más, ¿cómo se dice? Reprimidas y sometidas, ¿no? Entonces no tenían una manera de expresar, por ejemplo, su sexualidad, porque eran mal vistas. Y la única opción que tenían, pues, era desahogarse a través de este tipo de experiencias, ¿no? Pero, pues, era un riesgo porque aquellas mujeres que descubrían que tenían estas visiones, generalmente las quemaban, ¿no? Porque decían que estaban poseídas y que eran hijas de Satanás. Entonces, pues las quemaban, ¿no? O sea, desde ese punto de vista es lo que me interesa, ¿no? Porque ahí se describe cómo preparar una pomada para, pues, para tener esa visión de Satanás, ¿no? Pero en realidad lo que hacían era mezclar varias plantas alucinógenas y se las untaban en la piel. Entonces se absorbía y entonces podían tener estas visiones, ¿no? Eso es lo que bueno, en lo particular es lo que a mí me interesaba, ¿no? Y hay mucha literatura en torno a esto, sobre todo les digo desde el punto de vista antropológico, ¿no? Hay otro libro, probablemente ustedes lo conozcan, que se llama Las enseñanzas de Don Juan. Este es de un colombiano que vive o vivía en Los Ángeles, muy famoso también. Y él, pues, describe sus experiencias, vamos a llamarle así, místico-mágicas en México, ¿no? Porque precisamente viene a investigar las plantas alucinógenas, y ahí conoce un brujo de Sonora, de una tribu, de la tribu de los Yaquis, y él lo inicia en el camino de la brujería, según esto, ¿no? Pero contrario a lo que uno pudiera pensar, es una iniciación en una cosmovisión diferente a lo que concibe el hombre, vamos a llamarle europeo u occidental, ¿no? Es otra cosmovisión totalmente diferente. Y eso, bueno, eso desde el punto de vista, vamos a llamarle filosófico, es importante porque el tener otro punto de vista y ver las cosas como las ven otras personas enriquece mucho, ¿no? O sea, si hay algo que nos intoxica, es, como dijo un filósofo, el infierno de la mismidad, ¿no? Estar siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, es lo peor que uno puede tener, ¿no? Como estamos ahorita aquí en la pandemia. Por eso, bueno, pero entonces ahí el reto es poder encontrar lo maravilloso y lo extraordinario
de la naturaleza en lo pequeño, ¿no? Y cuando me refiero a lo pequeño, puede ser una planta, puede ser otra persona, o incluso puede ser contemplar una puesta de sol o tomar un vaso de café con alguien agradable, ¿no? Son esos pequeños detalles, como les digo, filosóficamente son intangibles, es decir, uno no se da cuenta del bien que tiene uno hasta que lo ha perdido. Pero bueno, pues eso ya son, como les digo, aspectos filosóficos, ¿no? Eso ya está más allá de nuestro curso. Pero es así como veo yo todo esto, ¿no? No, o sea, yo no recomiendo ni experimentar esto, ni me siento atraído por tener este tipo de experiencias, ¿no? ¿No? Pero se me hace interesante, se me hace interesante. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo bien. No, profe. Bueno, Muchas gracias. pues entonces nos vemos el próximo miércoles y cuídense y sean felices. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias igualmente, profe. Gracias, profe. Hasta